El libro de Enoc es un antiguo texto cargado de misterio. Atribuido a Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, abarca temas celestiales y sobrenaturales que no se encuentran en otros textos sagrados. Su influencia es notable en diversos ámbitos, desde la cábala judía, el arte y la literatura, hasta películas, series de televisión e incluso videojuegos. Es sorprendente que no forme parte de los textos sagrados de la mayoría de las religiones monoteístas. La narrativa del libro está llena de ángeles, gigantes y visiones apocalípticas, todos elementos fundamentales para la visión del destino de la humanidad. Uno de los aspectos más intrigantes es la historia de los Nefilim, seres colosales nacidos de la unión entre ángeles y mujeres humanas. Sin embargo, el atractivo de este libro va mucho más allá de eso. Hoy exploraremos el libro de Enoc para desentrañar sus misterios y entender por qué lo que cuenta resulta tan asombroso. Este texto es atribuido a Enoc, una figura única en las tradiciones judía, cristiana e islámica, quien sirve como un puente entre el mundo terrenal y los dominios celestiales. Aunque se atribuye a Enoc, el libro fue escrito por diversas personas entre el siglo III a.C. y el siglo I de Cristo, en un contexto de crisis sociopolíticas en el Medio Oriente, con el pueblo judío bajo el dominio de varios imperios, incluido el romano. Este libro se convirtió en un símbolo de identidad cultural, relatando la creación del ser humano, el origen de los ángeles caídos y la preocupación de los hebreos ante la adversidad. También habla del pecado, la importancia del Mesías y el reinado de 1000 años de Cristo tras su segunda venida, y aporta una base para entender la existencia de demonios y los Nefilim. Aunque no se incluye en los textos sagrados de la mayoría de las religiones, su influencia en los primeros escritos cristianos es evidente. El libro de Enoc aporta una visión sobre el pensamiento y las creencias antiguas acerca de la divinidad, mostrando cómo los pueblos de la época interpretaban lo divino. En las escrituras sagradas, Enoc es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, e incluso es identificado con el profeta Idris en la tradición islámica. En el Génesis, Enoc es descrito como el séptimo patriarca desde Adán, conocido por su longevidad y su cercanía con Dios. Una frase clave del Génesis dice que caminó fielmente con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Esta afirmación ha alimentado especulaciones durante siglos, ya que implica que Enoc evitó la muerte terrenal y fue llevado por Dios, lo que confiere a su figura una conexión especial con lo divino. Esto lo convirtió en un símbolo de espiritualidad y trascendencia. El libro también presenta a Enoc como un mediador entre el mundo celestial y el terrenal, revelando secretos divinos sobre el cosmos, la historia de los ángeles y el futuro de la humanidad. En algunas tradiciones, Enoc incluso se convierte en el ángel Metatrón, un poderoso ser de gran rango en la jerarquía celestial. La figura de Enoc representa la búsqueda del conocimiento y la conexión con lo divino, sirviendo de inspiración para que la humanidad transforme sus debilidades en fortalezas. El libro de Enoc está compuesto por 3 partes principales: primera de Enoc, segunda de Enoc y tercera de Enoc, junto con un cuarto, Enoc copto, del cual solo sobreviven unas pocas líneas del siglo V. Sin embargo, cuando se habla del libro de Enoc, generalmente se hace referencia a primera de Enoc, que es la versión más completa. Este texto fue escrito originalmente por judíos pertenecientes a las escuelas jasídica y farisea, y las versiones completas que existen hoy en día están en Ge o Eezet, un idioma semítico extinto que es la lengua litúrgica etíope. La versión etíope fue probablemente traducida del griego, y a su vez, el griego se basó en los textos hebreos y arameos originales. La traducción griega se perdió en el siglo VIII. Primera de Enoc fue muy conocida por los primeros cristianos, como lo evidencian las referencias en las epístolas de Judas, Bernabé y Pedro. También fue citada por padres de la Iglesia como Justino Mártir, Orígenes y Clemente de Alejandría. En Occidente, este libro se creyó perdido hasta el siglo IX, cuando fue mencionado nuevamente por el monje bizantino Jorge Sincelo. Sin embargo, volvió a quedar en el olvido hasta que, en 1773, el explorador británico James Bruce llevó 3 ejemplares desde Etiopía a Europa, lo que causó gran interés en el mundo occidental. Estos manuscritos no solo aportaron información religiosa, sino también datos sobre la antigua lengua semítica y la cultura etíope. Primera de Enoc
está compuesto por 5 secciones bien diferenciadas. Entre ellas se destacan el Libro de los Vigilantes y el Libro de las Parábolas de Enoc. Cada sección gira en torno a las experiencias de Enoc y las revelaciones que Dios le confió, proporcionando una visión fascinante y compleja de los antiguos mundos celestial y terrenal. El libro de Enoc se compone de varias secciones, cada una con un enfoque particular. Primero está el Libro de los Vigilantes, escrito entre 200 y 160 a.C., que describe cómo los ángeles caídos, llamados vigilantes, descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas, dando lugar a los Nephilim, también conocidos como gigantes. Este relato detalla los pecados cometidos por los vigilantes y los castigos que Dios les impuso, anticipando el diluvio y ampliando el relato del Génesis sobre dicho cataclismo. El libro de las parábolas, escrito después de 63 a.C., profetiza la llegada del Mesías y la caída de los reyes poderosos. Mientras tanto, el libro astronómico, escrito entre 250 y 190 a.C., describe el antiguo calendario solar hebreo y explica aspectos sobre el universo, las estrellas y el funcionamiento de la Tierra y el firmamento. El libro de los sueños, escrito entre 161 y 125 a.C., narra 2 sueños que describen la historia humana, la de Israel y la destrucción de la Tierra. La epístola de Enoc, escrita después de 135 a.C., incluye el Apocalipsis de las semanas, que narra la historia del mundo en 10 partes, 7 del pasado y 3 del futuro. También incluye fragmentos que, según historiadores, podrían corresponder al libro de Noé perdido. En cuanto a los vigilantes, también conocidos como Grigori o hijos de Elohim, Elohim significa Dios en hebreo, eran ángeles cuya misión inicial era enseñar las leyes divinas. Al llegar a la tierra, desobedecieron a Dios y se dejaron llevar por el deseo hacia las mujeres humanas, con quienes tuvieron hijos gigantes conocidos como Nephilim, considerados seres semidivinos. Además, los vigilantes transmitieron a los humanos conocimientos avanzados, como la fabricación de armas y prácticas de magia, lo cual alteró el equilibrio entre lo celestial y lo terrenal. Cada líder de los vigilantes tenía un conocimiento particular. Araquiel enseñó sobre las raíces y hierbas, Cocabel enseñó astronomía, Penemuel enseñó escritura, Exael aportó conocimientos sobre la creación de armas, Gadriel mostró cómo fabricar herramientas, y Casdella enseñó a las mujeres cómo abortar. Debido a sus transgresiones, Dios decidió enviar a los arcángeles para capturar a los vigilantes y destruir a sus descendientes. Enoc fue intercesor, pero tuvo que transmitir a los vigilantes que el castigo divino era inevitable. Sus hijos serían destruidos en un cataclismo purificador, el diluvio, que simbolizó la purga del pecado traído por los vigilantes. Los Nephilim, fruto de estas uniones ilícitas, simbolizaban la transgresión de los límites naturales y morales. Estos gigantes eran híbridos, con cualidades celestiales y terrenales, aportando tanto beneficios como desgracias a la humanidad. Fueron considerados seres primigenios, capaces de traer desorden y violar las leyes del universo. Su existencia trajo consigo un periodo de oscuridad y caos, lo cual llevó a Dios a enviar el diluvio para purificar la tierra y eliminar el mal generado por ellos y sus padres. Las visiones celestiales, descritas en detalle en el libro de Enoc, proporcionan una narrativa rica sobre el cielo y el cosmos. Las visiones presentan el cielo como un lugar físico, lleno de belleza y serenidad, y retratan la morada de los ángeles justos y elegidos, donde reina la paz y una belleza inalterable. Estas descripciones, cargadas de simbolismo, muestran un territorio que escapa a la comprensión humana, subrayando la majestuosidad y el orden del universo celestial. Una de las visiones de Enoc muestra el castigo de los ángeles caídos, un lugar de desolación y dolor. En su viaje, Enoc recibe conocimientos sobre los pilares que sostienen el cielo, el movimiento de los astros y el origen de los rayos y relámpagos. También se le revela el funcionamiento de las estaciones, los ciclos solares y lunares, y cómo todo se mantiene en equilibrio. Durante este viaje espiritual y físico, Enoc es testigo de diversos reinos celestiales, cada uno con sus características y habitantes, llenos de armonía y belleza indescriptible. En el centro de todo se encuentra el trono divino,
símbolo del poder y majestad de Dios, rodeado por ángeles de diferentes jerarquías que cumplen funciones de mensajeros, guardianes y miembros del coro celestial. Enoc también ve un río de fuego, que representa el poder purificador de Dios, y libros celestiales que registran las acciones de todos los seres, reflejando la omnisciencia divina.